Jesús. Quiero compartir con todos ustedes un testimonio que impactó mucho mi vida al escucharlo. De verdad no creemos que cuando pasamos por pruebas o por diferentes circunstancias, creemos que somos nosotros los únicos que vivimos estas situaciones tan difíciles. Escuché una persona contar su testimonio, una persona no era cristiana. Decía que tenía muchos malos pensamientos y que había aprendido a convivir escuchando voces en su mente. Decía, no es una sola voz, son muchas voces que escuchaba a diario esta persona. Y me llamaba mucho la atención cómo él describía, eh, cómo se manifestaba estas voces y cómo él intentaba defenderse o controlar estos pensamientos que lo acechaban de día, pero que se aumentaban en las noches. Quizás tú seas uno de estas personas que estés pasando, que estés enfrentando una situación como esta. Y quiero decirte que para todos nosotros hay esperanzas. Nosotros tenemos esperanza en Dios, en aquel Dios vivo que dejó la tumba vacía y cuando se fue en una nube dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, le dejaré al Espíritu Santo. Por eso en esta oportunidad quiero hablarles de los pensamientos y de cómo podemos combatir los malos pensamientos. Cómo podemos ayudar a aquellas personas que te dicen, estoy escuchando voces en mi mente, estoy escuchando que me dicen cosas negativas. Sabemos que nuestra lucha, en Efesios 6:12, dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual de día y de noche. Y tú te preguntarás, pero ¿con quién es esa guerra? Y en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos lucha, guerra, que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, regiones ubicadas en las regiones celestes, o sea, espíritus inmundos, entidades que vienen a querer atormentar a la iglesia, atormentar a los hijos de Dios y aún a los que no han confesado o han reconocido a Jesucristo como su único y su suficiente Salvador. No sé si no eres cristiano y estás teniendo estas luchas mentales en donde escuchas voces, en donde tienes familiares que te están diciendo, estoy escuchando voces en mi cabeza, estoy escuchando que me maldicen, estoy escuchando que quieren que me quiten la vida. Algo que debemos de entender es que en nuestra cabeza existen tres voces. Está la voz de nosotros, nuestros pensamientos, está la voz de Dios, pero está la voz del enemigo. Y muchas personas pueden escuchar palpablemente la voz del enemigo. Estaba investigando sobre la mente, porque una vez que conocí al Señor, vinieron guerras intensas en mis pensamientos y era una batalla constante en mi mente. Y te voy a decir que hay una solución, hay una esperanza y hay una forma de defendernos en la mente. Tenemos la capacidad de defendernos en la mente. Número 1, reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que tú puedas entender que la palabra de Dios, que la Biblia no es un libro más, no es un cuento o una historia, es real. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió con un mensaje, con una capacidad la Biblia tiene aquella capacidad de darnos vida, porque la Biblia es Jesús. Jesús es la vida, es la esperanza. Jesús es la verdad. Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Rey. Voy a compartir contigo
unos versículos para que cuando vengan esos pensamientos en donde tú no puedas controlarlos, cuando vengan pensamientos quizás del pasado, lo que tú hiciste antes, lo que tú hiciste cuando no conocías de Dios, o quizás estás arrepentido de algo que hiciste en el pasado, te invito a que tú puedas decir: Señor, te pido perdón por lo que hice en el pasado y lo que ahora me atormenta en mi mente. Te pido perdón en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero recibirte y que entres a mi corazón y que me enseñes a pelear y a vencer todas esas palabras que el enemigo susurra a mi oído y que son mentiras. Porque todo lo que el enemigo susurra a tu oído, diciéndote que no eres capaz, que no lo vas a lograr, que eres una persona que no debió estar en este mundo. Quiero decirte que no es así. Tienes un propósito en este mundo. Tú eres un propósito y el Señor quiere cumplirlo. Quiero hacer realidad en esta tierra. En Salmo 139:16 dice que está un libro escrito de cada uno de nosotros y que en ese libro lo escribió Dios con el propósito que todo lo que Él escribió tenga cumplimiento aquí en la tierra. Por eso quiero que tú te levantes en fe, creyéndole a Dios que te puede ayudar en donde nadie te ve, que te puede ayudar en lo más interno, en lo más profundo de ti, que es en tu mente, que es en tu pensamiento. Dios es el único que intercede por nosotros y es el único que puede conocer nuestros pensamientos. Pero nos dio un arma poderosa que te he estado hablando en esta noche, que es la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces el Señor dice que nosotros debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Pero ¿qué pasa cuando vienen esas voces que te dicen que no debiste nacer, que eres un error en este mundo? ¿Qué pasa cuando vienen esas voces a traer tormento a tu vida? ¿Cómo te puedes defender? Quiero que anotes este versículo y que no lo olvides, que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Investigué más profundo qué es derribando argumentos. ¿Y sabes cuáles son esos argumentos? Que cuando Dios te creó con un propósito, pero el enemigo siempre te va a decir: no estás creado con un propósito. Tu papá y tu mamá fue un error que tuvieran juntos y tú viniste a este mundo por error. Esos son argumentos y esos son los argumentos que tú y yo debemos de derribar todos los días con esta palabra. ¿Qué es derribar? Que caiga por tierra. Dice destruir especulaciones, esas especulaciones que te dicen que tú no puedes. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiere decir que nosotros sí podemos, tú sí puedes. Tú sí eres un escogido, tú eres un profeta, tú eres un elegido por Dios. El Señor tiene tu mirada en ti y no es casualidad que tú estés viendo este video. ¿Por qué? Porque tienes malos pensamientos, porque estás luchando, porque no lo sabes hacer y porque hoy Dios a través de mis labios te está mostrando cómo tú te puedes defender en contra de la acechanza del enemigo. Aleluya. Dice: y toda altanería que se levante, que pretenda impedir que tú conozcas a Dios, será derribada ahora. Hoy en día se derriba en el nombre de Jesús.
se desbarata, se destruye, se derriba, se acaba. El orgullo se acaba en el nombre de Jesús. Toda palabra necia, toda palabra negativa que el enemigo haya ministrado a tu mente, hoy yo la derribo por el poder de la palabra. Y derribo toda fortaleza mental, derribo todo muro mental, derribo todo lo que el enemigo haya querido traer a tu mente. Yo te digo, tú eres lo que Dios necesita para que muchos se levanten. Dios te está esperando para prepararte como ese guerrero, como esa guerrera capaz de ir a las naciones y llevar su evangelio. Un evangelio de salvación, un evangelio que le enseñe a las demás personas cómo pelear, cómo defenderse, porque sí tenemos autoridad, sí tenemos la capacidad de defendernos, sí podemos pelear y vencer. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Que no se te olviden estos textos, que no se te olvide que la palabra de Dios tiene poder. Puedes leer tu salmo cuando tú quieras. Abre la Biblia y dile, háblame. Y yo sé que Él te va a hablar. Cubro tu mente, cubro tus pensamientos y derribo todos esos argumentos que el enemigo ha colocado en el nombre de Jesús. Declaro que te levantas, declaro que crees en fe, que Jesucristo vino a la tierra y se hizo carne, que murió por ti y que hoy tú puedes decir, Padre, te confieso y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y declaro que hoy yo tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.